Tengan ustedes muy buenos días. Agradezco a la Asociación de Cirujanos por permitirme presentar este tema. Lastimosamente el doctor David Porras, que era el que estaba programado para esta plática, no pudo estar el día de hoy, pero al ser cirujano hepato-pancreato-biliar, este tema es algo que nos apasiona, entonces con todo gusto accedí a poder dar esta plática que viene ligada y muy de la mano con lo que acaba de exponer el doctor Ishkayao con relación a lo que es la vía biliar. Entonces, rápidamente, siempre es importante conocer algo de la historia para evitar los errores futuros, ¿no? De la primera cirugía atribuida al cirujano alemán Krakenkus, en cual él realiza un procedimiento en un paciente masculino de 43 años de edad y como anécdota, el paciente refiere que al siguiente día estaba fumando un puro y estuvo 8 semanas hospitalizado. A él se le atribuye la primera colecistectomía después de múltiples intentos fallidos para poder reparar o resolver en este caso lo que es un problema de colecistitis. Años después, Charles Mayo, el fundador de la clínica de Mayo en Estados Unidos, dentro de uno de sus tratados de cirugía menciona el mito de los cálculos seguros. ¿A qué hace referencia a esto? Él mencionaba que la vesícula, aunque no esté enferma, aunque los cálculos no estén causando ningún daño, debe extirparse. Entonces, a partir de aquí vienen múltiples tratados y múltiples historias en donde se sugiere realizar la colecistectomía cuando ésta tiene cálculos presentes. Múltiples personajes en la historia han tenido complicaciones derivadas de problemas relacionados a la vía biliar, entre ellos el doctor William Halsted. A él se le atribuye o se considera el padre de las residencias médicas en Estados Unidos, y él dentro de su historia fue intervenido por un discípulo de él mismo, que así lo menciona dentro del artículo, por complicaciones de coledocolitiasis. Lamentablemente el doctor Halsted tuvo complicaciones 4 semanas después y mencionan que falleció derivado de complicaciones relacionadas a colangitis. Entonces vemos cómo grandes cirujanos durante la historia hicieron varios tratados con relación al problema de las vías biliares. Vamos a hablar, como les decía, este artículo me gustó mucho, aunque ya es un poco antiguo, pero hablan de 100 años de cirugía biliar y realmente hay muchos cirujanos, muchos personajes que se han dedicado a innovar, a describir, a realizar procedimientos en el afán de que la cirugía de vías biliares sea algo seguro. Entonces, y esto probablemente va a ser algo que va a continuar de la mano de la tecnología. Para ser un poco más puntual, la primera coledocoduodénea anastomosis fue descrita por el cirujano alemán Sprengel en ya casi 2 siglos, en el siglo XIX. Años después se realiza la primera anastomosis en un paciente que tuvo una lesión secundaria a un intento de una colecistectomía. Y acercándonos un poco más a nuestra región, en México específicamente, a mediados del siglo pasado, de los 90s, el cirujano Manuel Campuzano y el doctor Quijano, que tuvimos la oportunidad de conocerlos durante nuestro entrenamiento, describían los primeros reportes de reparaciones de vía biliar en México. Esto fue realizado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde también tengo el gusto de haber egresado y haberme entrenado como cirujano HPV. El doctor Miguel Ángel Mercado, también profesor nuestro, es sin duda uno de los cirujanos que a nivel mundial ha llevado la cirugía de reparaciones a un nivel muy óptimo, muy adecuado, muy correcto, y es sin duda de los que mayor tiene series descritas de reparaciones de vía biliar. Él, de hecho, en el 99 describe lo que es la resección parcial del segmento 4, esto en el afán de mejorar la visualización en aquellas lesiones biliares que son altas. Existen múltiples definiciones con relación a cómo se define una lesión o una iatrogenia de la vía biliar. Yo siempre digo, apeguémonos a aquella que es útil para nosotros, a aquella que se contextualiza a nuestro ambiente, a nuestro sector. Y de esta cuenta, pues yo tomo la definición del libro del doctor Miguel Ángel Mercado, en donde hace mención que una lesión es cualquier secuela de los conductos biliares, ya sea intra o extrahepáticos, que es secundario o es resultante de la extirpación o resección de la vesícula biliar o de la instrumentación, ya sea endoscópica, percutánea, de los conductos biliares. Hablando un poquito y rápidamente de la epidemiología, hacia el año 2019 en Estados Unidos se mencionaban más de 750,000 procedimientos de colecistectomía. De esta cuenta, casi no se ve el puntero, lo siento.
Ok, lo voy a utilizar aquí. De esta cuenta la incidencia pues se mantiene de lo que se ha descrito a lo largo de los años, probablemente ha disminuido relativamente, abajo del punto 4 en cirugía videolaparoscópica, un poquito menos en cirugía abierta, pero más allá de lo que va a hacer estos datos epidemiológicos, que quizá muchos de nosotros sabemos, es el impacto económico que van a tener este tipo de lesiones. Este artículo me gustó muchísimo, porque a pesar de que el título tiende a tener cierto conflicto ético, digámoslo, al momento de leer, lo que hemos aprendido de la mala práctica en el manejo de las lesiones de vías biliares benignas, lo que me llama la atención es la pregunta siguiente, una pregunta de 128 millones de dólares, y esto es porque representa una carga excesiva cuando una lesión de vías biliares se representa en cualquier ambiente, en cualquier país, en cualquier latitud. Entonces, dentro de este estudio también mencionaba que aproximadamente son $60,000 más de costos por paciente que tenga una lesión de vía biliar. Entonces, vemos ya cómo va a tener una implicancia legal, cómo va a tener una implicancia económica, no digamos una implicancia psicológica. Entonces, es importante tocar estos aspectos también. La mortalidad va ligada también al tiempo de reparaciones de las vías biliares en el primer año de vida. En el primer año de desarrollo de la vía biliar, de lesiones de la vía biliar, la mortalidad aproximadamente es del 7-10% relacionada a las complicaciones, y esta se duplica a los 5 años, porque nos hemos topado con pacientes que han tenido más de 5 o 6 años, lastimosamente ya son etapas tardías, ya con cuadros de cirrosis biliar, en donde ya probablemente la posibilidad de ofrecerles algo es compleja. Pero esto vino a cambiar con el COVID. El COVID pues vino a cambiar los números, vino a probablemente alterar ciertas bases, ciertas series, porque los pacientes pasaron de operarse electivamente a operarse de una forma urgente. A nosotros nos pasa, todavía vemos pacientes que pasaron mucho tiempo con dolor, entonces son cuadros clínicos en donde realizar intervenciones quirúrgicas en estos pacientes se vuelve compleja, y por lo tanto el riesgo de lesionar la vía biliar existe. Dentro de la patogenia, pues ya lo describió el doctor Ishkayao, no voy a ahondar mucho en lo que se ha descrito en múltiples publicaciones. Yo particularmente también comparto, aunque nos hubiésemos puesto de acuerdo con el doctor Ishkayao, no lo hubiéramos logrado, pero comparto, al igual que él, este enunciado. Las lesiones ocurren por una percepción inadecuada o una percepción errónea de lo que puede ser la vía biliar, y no muchas veces por la falta de destreza del cirujano o la toma del juicio. Esto también lo platicó muchísimo el doctor Ishkayao con relación a los factores de riesgo cuando nos encontramos en escenarios de vesículas o colecistectomías difíciles, descritas también en las guías de Tokio por Wakabayashi y el resto de autores. Entonces, es nada más una referencia a tener en cuenta con relación a lo que puede pasar si nos enfrentamos a estos escenarios. Otros factores técnicos o factores de riesgo, también vamos a tener la presencia de hemorragias durante la cirugía, variaciones anatómicas, la calidad del equipo, la presencia o no de antecedentes como coledocolitiasis, si se trata o no de una cirugía de urgencia, y pues obviamente la experiencia del cirujano, que también es importante al momento de tomar decisiones y que va a marcar diferencia en el transcurso de la cirugía. ¿Cómo se van a presentar entonces estas lesiones? Se describe también que dependiendo su abordaje va a ser la presentación. De un 10 al 30% de los pacientes que han sido operados de forma videolaparoscópica pueden reconocerse durante el momento de la cirugía estas lesiones. El resto van a ser reconocidas tardíamente, el 80%. Este número también se relaciona a la forma de la presentación de lesiones biliares, es decir, durante los primeros 7 días, más o menos el 10-15% de los pacientes van a tener manifestaciones. Obviamente va a depender del tipo de lesión y el nivel de lesión y el contexto del paciente, y hay pacientes que inclusive hasta el año pueden llegar a presentar lesiones tardías de vía biliar, más que todo relacionadas a estenosis. La presentación clínica, pues pareciera ser una presentación clínica general de complicaciones abdominales. Repito, esto va a depender mucho del contexto del paciente, si es un paciente al cual se le deja un drenaje, si es un paciente en el cual es algo electivo o algo laparoscópico, pero usualmente los síntomas que los pacientes van a presentar o por lo cual van a reconsultar van a ser dolor, fiebre, náusea, vómitos, ictericia, y ya cuando pues se hace la evaluación van a tener signos francos de colangitis probablemente, o van a tener ya cuadros un poco más catastróficos como son biliomas o colecciones intraabdominales.
Los estudios de laboratorio siempre van a ser útiles para descartar la presencia o no de sepsis abdominales, y evidentemente el abordaje complementario que tenemos que hacer con estos estudios marca una diferencia con relación a lo que vamos a hacer, a la forma en la que vamos a actuar cuando nos encontramos con este escenario. Los estudios de imagen pues también tienen una importancia en el desarrollo del reconocimiento de estas lesiones. Con relación al colangiograma transoperatorio, que siempre ha sido algo que se ha discutido en otros congresos si debe ser selectivo, debe ser rutinario, como veremos a continuación, pues ya hay evidencia suficiente en el cual nos da la razón de por qué debe ser algo selectivo más que rutinario. Pero el colangiograma viene a ser un estudio en algunos hospitales, en algunas regiones, que puede ser accesible, puede ser poco complicado durante el transcurso de la cirugía, puede ser una herramienta sumamente útil cuando queremos identificar la vía biliar o cuando tenemos sospecha de que exista una lesión de vía biliar. Obviamente tiene sus indicaciones preoperatorias y debemos considerar este tipo de herramientas cuando no tenemos otras, como por ejemplo el uso de la CEPRE o de otros estudios de intervención mínima para resolver cuadros de sospecha de coledocolitiasis o bien de la presencia de otro tipo de lesiones como tumores. Entonces, hablábamos de que si debe ser algo rutinario o debe ser algo selectivo. Esta es una de las grandes series en las cuales se describió el uso rutinario del colangiograma transoperatorio, y como podemos ver no fue estadísticamente significativo los resultados, pero más allá de eso evidenció de que no haya alguna diferencia en relación al uso o no de algo selectivo con relación al colangiograma, y lo podemos ver en este otro estudio un poco más detallado. Vemos cómo las lesiones de vías biliares, siempre usando lo que es de forma rutinaria selectiva, se equipararon una con otra, entonces no hubo una diferencia real o una diferencia estadísticamente significativa al momento de decidir realizar el colangiograma durante la cirugía. No así, esto sí cambia y tiene representación significativa al momento de decidir realizar otros estudios u otras complicaciones que en este caso no viene de la mano con lo que son las lesiones de vía biliar. Esto también refuerza el hecho de lo que estábamos hablando, el uso rutinario como se había propuesto en algunas escuelas del colangiograma, más allá de ser un beneficio o tener alguna diferencia estadística, lo que hace también es aumentar los costos. Entonces, esto también refuerza el hecho de que no debe ser algo rutinario, más debería ser algo más selectivo. El ultrasonido siempre va a ser una herramienta básica de fácil acceso, no deja de ser algo complejo como operador dependiente, pero definitivamente va a ser algo que nos va a ayudar en el contexto de aquellos pacientes que se presentan a una emergencia, a un hospital, y que tenemos que descartar la presencia de colecciones o algún cuadro abdominal dependiendo su presentación. Puede ser útil evidentemente para el abordaje terapéutico de otro tipo de intervenciones, y no va a ser en este caso algo específico como para poder identificar una lesión biliar exacta. La resonancia, por el contrario, tiene una especificidad y una sensibilidad sumamente alta y precisa, y se correlaciona con los hallazgos clínicos y quirúrgicos al momento de presentación de una vía biliar. Perdón que vaya corriendo, pero por horas de tiempo y para aprovechar la presentación hago de esta forma la presentación. Entonces hablábamos de la colangioresonancia, es ideal también en aquellos pacientes que han sido operados de una hepatoyayuno o una derivación bilodigestiva para valorar la patencia o la permeabilidad de esta anastomosis. Nos puede ser útil evidentemente también en pacientes que han tenido lesiones y tienen otro contexto, que por ahí hay descritos casos que hay pacientes que han sido lesionados de la vía biliar y en el contexto de colangiocarcinomas o de lesiones de cabeza de páncreas. Esto nada más es el refuerzo de lo que les mencionaba, como la evidencia es del ultrasonido versus la resonancia es mayoritaria con relación a su uso. Existen otros métodos ya con medio de contraste específico, aquí no me voy a detener tanto, pero son herramientas útiles para delimitar de una forma más precisa el árbol biliar y con esto pues hacer un diagnóstico de lo que son las lesiones de vía biliar, al igual que otros métodos como la gamografía con ácido hidroximinodiacético, que pues tal vez no es algo accesible, es algo costoso y que puede ser nada más útil para detectar lesiones, entonces no es algo que se vuelva útil, pero sí está descrito en algunos estudios que tienen acceso a este tipo de procedimientos. La tomografía también tiene un papel sumamente importante y es quizá una de las herramientas estándar en aquellos pacientes en los cuales queremos descartar colecciones intraabdominales. Es útil justamente para descartar este tipo de lesiones, de procedimientos, y también es útil para la colocación de dispositivos como catéteres percutáneos para el cirujano o radiólogo intervencionista.
Desventajas, pues obviamente es el uso del medio de contraste, el acceso que muchas veces no se tiene en los hospitales, entonces también como todo estudio tiene sus desventajas. Con relación a la CEPRE o a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, puede llegar a ser útil en aquellos pacientes que tienen lesiones continuas, porque el abordaje terapéutico de la CEPRE puede ser de utilidad al momento de colocación de prótesis y resolver fugas biliares. En el caso de las lesiones completas puede ser, tiene una utilidad más que todo diagnóstica y va a depender también del contexto o de la accesibilidad que nosotros tenemos, y al igual que como le mencionaba, como cualquier procedimiento tiene sus desventajas, es algo invasivo, puede ser costoso y no es de fácil acceso en muchas latitudes. Nos puede ayudar a la identificación de lesiones como estenosis. Y bueno, hoy en día también vamos a hablar de la radiología intervencionista, que cumple un papel fundamental en el abordaje de estos pacientes, tanto el abordaje endoscópico como el intervencionista. Nos ha venido a cambiar el pronóstico y la evolución de nuestros pacientes, porque nos ayuda a manejar el cuadro catastrófico que muchas veces presentan estos pacientes y hace que la reparación definitiva sea más segura. Esto se logra a través de la colocación de drenajes para el drenaje de biliomas, para dirigir mejor las fístulas biliares, las fugas biliares, o para tratar de resolver cuadros urgentes como colangitis. También tiene sus desventajas, tiene sus riesgos, dentro de ellos el mayor es la presencia de bacteremias, la colonización, y a través de estos pues también los cuadros a repetición de colangitis en aquellos pacientes que se les colocan este tipo de dispositivos. Entonces, dependiendo del contexto del paciente, va a ser el estudio que vamos a realizar. Es también útil también en el manejo de la rehabilitación de los pacientes que han sido sometidos a reparaciones definitivas de vía biliar. Y bueno, pasémonos a las clasificaciones. Existen múltiples clasificaciones descritas para las vías biliares, igual como las guías, como las definiciones, hay que apegarse a la que más nos va a ser útil. Y en este caso, pues la de Strasberg es la que más se ha descrito, la que tiene mayor simplicidad, si lo vemos desde el punto de vista práctico y de abordaje, para poder determinar el tipo de intervención. No me voy a detener tanto en la descripción de cada una de las lesiones, pero es importante mencionar las estrategias que podríamos tener al momento del tipo de presentación de vía biliar, de lesiones de vía biliar. Entonces, las lesiones tipo A muchas veces pueden llegar a resolver con el uso de tratamientos endoscópicos, el ERCP, el uso de prótesis. El tubo en T o el famoso tubo de Kerr hoy en día es algo que, por lo menos en nuestro entrenamiento, es algo que se ha dejado de utilizar cada vez más. Es una herramienta que puede utilizarse en ciertos casos muy selectivos, pero como lo veremos a continuación, hoy en día también hay lesiones asociadas al uso del tubo de Kerr o el tubo en T. Entonces, deben ser casos muy seleccionados en los cuales podríamos utilizar, o en aquellos en donde definitivamente no es posible realizar un cierre primario o una reparación definitiva. Ya las otras lesiones descritas dentro de la clasificación de Steven Strasberg incluyen la ligadura de estos conductos. Pensar en abordajes endoscópicos también puede ser una herramienta útil. ¿Qué pasa con estos conductos que quedan ligados? ¿Qué pasa con estos conductos que quedan ligados? Pues si no son conductos dominantes, probablemente el segmento se va a atrofiar y no va a pasar más allá de una estenosis, de una rama secundaria. Pero cuando es un conducto dominante, los pacientes sí se plantea un reto este tipo de lesiones, porque el abordaje percutáneo nos puede dar una respuesta parcial, y derivar a estos pacientes o hacer una derivación de estos conductos es sumamente complejo, al punto en donde pueden llegar a parar en hepatectomías cuando ya se producen cuadros de cirrosis biliar. Lo mismo sucede en otro tipo de lesiones, en el tipo C o el tipo D, que ya son lesiones laterales, y en las tipo E, que son probablemente las que tienen mayor número de presentación, es donde tenemos que tener nuestro énfasis como cirujanos hepatobiliares. Aquí pues hay muchos estudiantes, entonces no me voy a detener tanto en los aspectos técnicos de este tipo de procedimientos, pero es importante recordar cómo son las presentaciones de este tipo de lesiones y cuál va a ser el abordaje ideal dependiendo de la presentación. El doctor Mercado proponía una extensión para la descripción de las lesiones laterales. Esto es nada más un detalle de las lesiones laterales con relación al nivel de presentación. Y otras clasificaciones también incluyen otro tipo de lesiones, las vasculares o lesiones asociadas a otros órganos. Como lo repito, uno debe de adaptarse a la que nos va a ser útil.
Por horas de tiempo no voy a poder pasar a esta sección de terror, pero aquí teníamos un video en donde realmente se pone en ejemplo lo que puede llegar a pasar cuando no se toman los factores de seguridad. Esto pues hace alusión a que uno como cirujano debe estar seguro al momento de realizar un procedimiento. Si se tiene alguna duda o no tenemos la completa seguridad tanto de nuestro diagnóstico o nuestro abordaje, lo mejor es detenernos, pensar y realizar un mejor abordaje. Pues el video dura un poquito más de 7 minutos, pero me imagino que era muy similar a lo que el doctor Ishkayo iba a presentar con relación a la disección inadecuada, a la identificación, a la percepción errónea. Desde allá podemos ver los que nos dedicamos a esta parte cómo esa disección empieza a plantearse como muy baja o muy inferior. Entonces, en este cuadro o el desenlace de este cuadro definitivamente va a plantear lo que es una lesión biliar, que como lo veremos a continuación tiene sus implicaciones a todo nivel. Y entonces pasa esto, ¿qué hacer cuando nos enfrentamos a una lesión, cuando nos enfrentamos a una fuga biliar? Empieza ese sudor frío, ese nerviosismo, se nos opaca la vista, pues pueden suceder muchas cosas en el cirujano y es ahí donde uno como cirujano debe de plantearse qué es lo que debe de hacer. Como recomendaciones y ya para tratar de apurarme, lo que debemos hacer es respirar. Mantener la calma, respirar y llamar a alguien con experiencia, llamar a un colega, llamar a alguien que nos pueda apoyar en el sentido de resolver ya cuando nos presentamos ante una complicación como esta. ¿Qué vamos a hacer? Pues existen múltiples algoritmos, nosotros usualmente utilizamos nosotros quisiéramos encontrarnos con una anatomía ideal para realizar resecciones seguras o procedimientos seguros, pero lastimosamente tenemos todos los escenarios como bien los presentaron mi predecesor, el doctor Ishkayo. Entonces, ¿qué estrategias o qué vamos a hacer? En el transoperatorio pues tenemos la posibilidad que si es algo laparoscópico lo vamos a convertir, tenemos que tener la posibilidad de poder definir nuestra anatomía, poder decidir o poder diagnosticar si hay alguna fuga biliar, alguna interrupción del conducto biliar. Si existe algún cirujano con experiencia, algún cirujano HPV, tratar de hacer la reparación temprana o en agudo, y si no, pues referirlo a un centro de manejo terciario para un manejo definitivo y mejora de resultados. En el operatorio temprano, reconocer las fugas biliares, reconocer el abdomen agudo, reconocer la necesidad de llevar al paciente otra vez a cirugía para la colocación de drenajes, y con esto pues vamos a hablar a continuación de cuál es el tiempo óptimo para reparar este tipo de lesiones. Y en el tardío pues los pacientes se van a presentar con ictericias, con cuadros de dolores abdominales a repetición y los signos que ya hemos mencionado con anterioridad. Entonces también, como les mencionaba, pasa la interrogante en qué momento debemos nosotros reparar una lesión de vía biliar, y siempre ha sido también un tema de discusión, pero gracias a Dios ya existe evidencia en el cual ya podemos tener respuesta, o por lo menos nos vamos a orientar un poco más hacia dónde tenemos que ir en la reparación de estas lesiones de vía biliar. Y al respecto, pues, en este estudio holandés hacen mención de que aquellos pacientes que son llevados a una reparación primaria a centros de atención terciaria o por cirujanos por experiencia van a tener lesiones, van a tener menor tasa de complicaciones mayores versus aquellos pacientes que han sido sometidos con anterioridad a procedimientos que quizá no eran necesarios o que no fueron hechos en centros de experiencia. Esto también viene de la mano con el tiempo de referencia, en qué momento debe referirse al paciente cuando hay una lesión de vía biliar. Si me lo preguntan, debería ser algo inmediato para un mejor abordaje por equipos multidisciplinarios. En este otro metaanálisis pues también hacen énfasis del tiempo necesario para poder reparar una vía biliar. Si la lesión se produce en el momento, es reconocida en el momento y hay cirujanos con experiencia o cirujanos HPV idealmente para poder reparar estas lesiones, debe hacerse en ese mismo momento y si tienen las condiciones necesarias. De lo contrario, debiese, según la evidencia, ha arrojado de que se han propuesto 3 tiempos diferentes, de etapa temprana, etapa intermedia o etapa tardía. La temprana, digámoslo, abajo de las primeras 2 semanas, los primeros 7 días, una intermedia de las 2 semanas a las 6 semanas y una tardía después de este tiempo. Y se ha visto, de acuerdo a la evidencia, de que a los pacientes que se intervienen de forma ya sea temprana, con las condiciones necesarias, sin ausencia de sepsis, o aquellos pacientes que se intervienen de forma tardía, posterior a 6 semanas, 8 semanas, nosotros en el equipo quirúrgico nos planteamos 8 a 12 semanas después de una lesión biliar para poder hacer una reconstrucción definitiva. Entonces a estos pacientes les va mejor versus aquellos pacientes que se han planteado repararlos en el lapso de la 2ª a la 6ª semana. Y esto es derivado de la recuperación nutricional, derivado de la recuperación del estado de sepsis que pueden llegar a tener estos pacientes. Los tejidos no son de buena calidad para poder hacer una reparación definitiva.
Entonces, la tendencia pareciera ser esa, que tanto en etapa temprana o en una etapa tardía, la reparación quirúrgica es más segura versus en aquellos en etapa intermedia. Consideraciones especiales ya para ir terminando, las lesiones vasculares es algo sumamente importante, algo sumamente elemental, porque un sangrado masivo nos puede conducir a una lesión de vía biliar. No obstante, esto ya es otro escenario con relación a las reparaciones vasculares, que muchas veces no es necesaria porque no es suficiente, no es un buen resultado, pero definitivamente pueden llegar a presentarse. Y lo que mencionábamos del tiempo de abordaje de las lesiones de vías biliares, que se pueden plantear diferentes tiempos o diferentes escenarios de presentación. Las lesiones asociadas al tubo en T, como bien ya lo habíamos mencionado, no voy a ahondar tanto en esto, pero ya existe una clasificación en donde colocar tubos de Kerr no siempre va a ser una buena solución, y esto es porque se realiza muchas veces una disección excesiva de la vía biliar, que al momento de retirarlo va a condenar a una estenosis, o bien los intentos fallidos de una reparación temprana, de una reparación de vía biliar por equipos que quizás no tienen la misma experiencia que en centros especializados. Esto pues los invito a leer este libro del doctor Mercado, que es su primera edición, donde tuvimos la oportunidad de compartir ahí en un par de capítulos con él. Y bueno, esto es todo lo que teníamos para el día de hoy con relación a qué hacer en el escenario de lesiones de vía biliar.